Esto es Lucas Abreg desde la colina de Ares. Los conceptos de Estado y de gobierno en Colombia. No es lo mismo Estado que gobierno. Tampoco es lo mismo política estatal que política de gobierno. Tratemos de aclarar la situación con base en el texto de la Constitución Política de Colombia de 1991. Hablemos primero de Estado y gobierno. Sobre el camino será claro qué son las políticas de Estado y qué son las políticas de gobierno. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales y bueno, los demás elementos que ustedes ven en pantalla. Eso es Estado. Y ese es el Estado colombiano. Estado es el conjunto de instituciones, organismos y entes, incluso territoriales, mediante los cuales se desarrolla el Estado social de derecho conforme una forma concreta de operación estatal, que son las políticas. Si eso es el Estado, hemos de hablar de política de Estado como aquella mediante la cual, con la participación de todos los agentes estatales, se intenta poner en práctica el Estado social de derecho en una perspectiva específica. Los propósitos individuales y por separado de todas las instituciones estatales, según la Constitución, son estos. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Gobierno. Por otra parte, se trata de un concepto vinculado a la rama ejecutiva del poder público, aquella parte que adopta las decisiones sobre el camino del Estado bajo la batuta del presidente. Se lee en la Constitución, por ejemplo, que el trabajo debe ser protegido por el Estado. Eso consta en el artículo 25. Por tanto, es política estatal la protección del trabajo. En el mismo orden de ideas, es política de Estado la protección de los niños, lo cual es un deber del Estado, la sociedad y la familia, como consta en el artículo 44 de la Constitución. Suele confundirse mucho gobierno con Estado, para dejar en manos del gobierno lo que en realidad es deber del Estado. ¿Recuerdan el artículo 2 constitucional? Pues tenemos, conforme el artículo 113 constitucional, que es un mandato, que todo el Estado contribuya a los fines estatales, tal como está previsto en el artículo 113 de la Constitución. Con este artículo 113 precisamente comienza el capítulo 1 del título 5 de la Constitución, cuyo título es de la organización del Estado. Podemos encontrar artículos donde expresamente se utilizan los dos términos, Estado y gobierno. Tenemos el caso del artículo 59 constitucional, donde se lee que el Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el gobierno haga por sí o por medio de sus agentes. Así podemos entender, por ejemplo, por qué la Constitución habla de oposición al gobierno y no de oposición al Estado, como consta en el artículo 112. La relación entre Estado y gobierno es la siguiente. El presidente es el jefe de Estado y jefe de gobierno. El gobierno es el presidente junto con sus ministros y directores, tal como usted puede leer en el artículo 115 constitucional. Sabemos que una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno, también que hay políticas de Estado y políticas de gobierno. Ya sabemos que hay política estatal como la de la protección de la niñez o la del trabajo, pero también hay políticas diferentes, incluso dentro de las propias ramas del poder público. Ya con ejemplos más concretos tenemos que la rama judicial ahora mismo tiene una política de uso de inteligencia artificial generativa determinada en una decisión de la Corte Constitucional, en concreto en la sentencia T-323 de 2024. Una política del Ejecutivo es, por ejemplo, la de austeridad del gasto, y que solamente aplica esta rama. Ustedes la pueden leer en la Directiva 02 de 2023 de la Presidencia de la República. Pero se trata de políticas ya menores frente al tema de políticas estatales como las que ya se ha mencionado. Gracias por su tiempo.